Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dioney Luna. Seguimos con esta serie de videos acerca de cómo desarrollar un bosquejo bíblico. Ya vamos en el video número 5. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de encontrar un texto inicial para que la congregación sepa de lo que se va a estar hablando durante toda la predicación y también tú tengas en claro de qué es lo que vas a estar hablando durante esos 30 minutos o esa hora que vas a estar hablando en frente de la congregación. En este video vamos a estar hablando acerca de cómo escudriñar ese texto inicial en el cual tú vas a estar iniciando, cómo escudriñar el contexto y cómo escudriñar la continuación de ese texto para que no nos salgamos de contexto y empecemos a hablar cosas que realmente no tienen nada que ver con el texto que vamos a estar iniciando. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada texto bíblico en la palabra del Señor, todos los textos bíblicos, todos los versículos tienen un contexto. Amén. Y el contexto es eso que pasó anteriormente antes de que se escribiera ese texto específico. Entonces, el contexto, se podría decir de esta manera, es como la historia, qué es lo que pasó anteriormente para que el escritor viniera y escribiera ese texto o escribiera ese versículo. Por eso es importante que nosotros entendamos y escudriñemos el contexto del versículo en el cual nosotros vamos a estar iniciando, y no solamente escudriñar el contexto bíblico, sino que también escudriñar la continuación de ese contexto o de ese versículo en el cual tú vas a estar predicando. Te voy a dar un par de ejemplos para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de cómo escudriñar o cómo encontrar o acerca del tema del contexto y todo esto. Mira, vamos a estar viendo el libro de Salmos en el capítulo número 51. Y este capítulo del Salmo 51 habla acerca de la historia de cuando David había pecado, y de cuando David se había arrepentido, y también nos explica acerca de que David le pide perdón a Dios y le pide que lo limpie, que le pide que le purifique. Ese es el texto, vamos a ponerlo de esta manera, el texto inicial. Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es el contexto. ¿Por qué David se detuvo en el proceso de su vida y escribió el Salmo 51? ¿Cuál fue la historia que pasó con anticipación? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente para que David escribiera el Salmo número 51? Y eso es el contexto. Amén. Y el contexto del Salmo 51 lo encontramos en segunda de Samuel capítulo 11 al capítulo número 12, donde la Biblia nos habla y nos dice que David había robado esta mujer llamada Betsabé, y que había mandado a matar a este hombre que era el esposo de la mujer que se había llevado, y en fin, ese fue el pecado que había cometido David. Y en el capítulo 51 fue cuando David se detiene a pedirle perdón a Dios. Ese es el contexto. Amén. Otro ejemplo, Josué, capítulo 24, en el versículo número 15, cuando Josué se levanta y reúne a la congregación y les dice: ustedes decídanse hoy mismo a quienes van a servir, pero tengan en cuenta que mi casa y yo, o yo y mi casa, vamos a servir a Jehová. Ese es el texto inicial, por decirlo de esta manera, y el contexto lo encontramos en ese mismo libro de Josué, en el capítulo número 24, en el versículo número 14. Ahí encontramos el contexto. Y fijémonos cómo hay contextos bíblicos donde los vamos a encontrar en el versículo anterior, pero también tengamos en cuenta que hay contextos bíblicos que lo vamos a encontrar en otro libro completamente diferente en el cual nosotros nos estamos enfocando. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 51, el contexto lo vinimos a encontrar en segunda de Samuel 11, del capítulo 11 al capítulo 12, ahí encontramos el contexto. Pero en Josué 24:15, amén, el contexto está un versículo antes, que es el versículo 14, ahí encontramos nosotros el contexto. Mira, este tema del contexto y de la continuidad
del contexto. Es un tema bastante amplio y es un tema bastante complicado. Amén. Pero es un tema también muy importante porque cuando tú sabes el contexto, cuando tú conoces la historia, tú vas a poder entender ahora sí que el texto inicial en el cual tú vas a estar predicando. Amén. Entonces, es un tema bastante extenso y en pocas palabras, para poder entenderlo, amén, el contexto es qué es lo que pasó anteriormente, amén, antes del texto, o qué es o qué fue de la historia para que ellos escribieran ese versículo bíblico. Entonces tenemos que entender esa parte, tenemos que entender el texto principal, amén, y tenemos que entender la continuación de ese texto. Tres cositas: entender el contexto, que es la historia, entender el texto principal y entender el resto del texto o en los versículos que vamos a estar leyendo o en los cuales nosotros vamos a estar predicando. En el siguiente video vamos a estar hablando acerca de algunos consejos personales, unos consejos que en lo personal me ayuda bastante a entender el texto en el cual vamos a estar predicando. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, nuestra tarea, escudriñar el contexto, en otras palabras, escudriñar la historia. Amén. Es nuestra tarea, nuestro trabajo, escudriñar qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después. Pero yo quiero darte unos consejos para que se te haga más sencillo y más fácil entender tu texto inicial.